un estudio sobre el libro de los Salmos. Eh, Voy a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 44 hasta el 49. Lucas 24, versículos 44 a 49. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Bien, aquí el Señor Jesús, en este pasaje que es bien conocido por nosotros, Él le está explicando a los discípulos eh, que lo que ellos estaban viendo, especialmente su resurrección, viendo a Él, esto no debería ser sorpresa para ellos, eh, sino que la Escritura antes ya había hablado acerca de Él, había hablado acerca de su padecimiento y su exaltación. Y entonces el Señor Jesús dice que todas estas cosas estaban escritas en el libro de la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar el libro de los salmos, nosotros tenemos que considerar estas palabras del Señor Jesucristo. Nosotros no podemos mirar el Antiguo Testamento como siendo un libro que apunta a otras cosas, sino al propio Señor Jesucristo. Y los salmos específicamente también nos va a decir él, apuntan a él, a su persona, a su obra. Entonces, hoy vamos a hacer una introducción al libro de los salmos. No va a ser propiamente una exposición bíblica, sino que vamos a hablar acerca de algunas características de este libro. El nombre del libro, Salmos, quiere decir cánticos o himnos. La palabra Salmos es una palabra que nosotros conocemos porque conocemos la Biblia, pero Salmos es una palabra griega. En español, salmo debería ser traducido como alabanzas o canciones, porque precisamente esto es el libro de los salmos. El libro de los salmos es el himnario del pueblo de Israel. Es el libro que Dios dejó conteniendo las canciones que el pueblo de Dios debía cantar en la adoración a Él. En cuanto al autor del libro de los Salmos, de forma general podemos decir que el autor es David. Así lo va a mencionar la escritura, va a hablar de los salmos de David, aunque no es él quien directamente escribió todos y cada uno de los salmos.
Hay 73 salmos que son, que tienen en su título el nombre de David. Hay 12 salmos que tienen el nombre de Asaf. Hay 11 que son de los hijos de Corá, 2 de Salomón, uno de Moisés y 50 que son anónimos. Y la gran parte de ellos se cree que fueron escritos por el propio David. Pero se dice principalmente que estos salmos son salmos de David, porque nosotros debemos recordar que fue a David quien le fue dada la tarea de cambiar la adoración en Israel en su tiempo. Él es el dulce salmista de Israel, se le llama así a David. Y de hecho, Asaf y los hijos de Corá, por ejemplo, trabajan bajo las órdenes de David. Entonces, ellos como escritores están obedeciendo los mandatos de David, que fue a quien Dios mandó para realizar esta tarea. Nosotros sabemos que la escritura contiene más canciones que el libro de los salmos, que los 150 salmos que encontramos en este libro. Y tenemos que preguntarlo entonces, ¿cómo es que este libro llegó a tener estas 150 canciones? Fue David quien compiló este libro, él fue quien eligió las 150 canciones de entre todas las canciones que Israel cantó anteriormente. Probablemente, o quizás él escribió otros salmos. Salomón escribió muchas canciones. Mil nos va a decir la escritura, pero encontramos solamente dos canciones de Salomón incluidas en este libro. Lo más probable es que este libro haya sido compilado por Esdras en el periodo posterior a la cautividad. Con él el libro toma su forma final. Y si no fue Esdras, fue en ese periodo y por alguien similar a Esdras. Se le da el orden y la elección de estos 150 salmos. Recuerden que Jerusalén había sido destruido, que el templo había sido destruido, el lugar donde estaban los libros y las canciones fueron destruidas. Por lo tanto, con Esdras hay un hallazgo de la ley y también de los cánticos. Entonces, en el tiempo de Esdras se compila este libro y se le da el orden. Un orden que incluso es reconocido en el Nuevo Testamento cuando se habla del Salmo segundo. Eh, Pedro me parece que es quien habla del Salmo segundo refiriéndose exactamente así. Y me parece a mí que es la única referencia que se hace en la Escritura a una división de capítulos anterior. Porque generalmente en el Nuevo Testamento se va a decir, como dice el profeta o como dijo Isaías, pero nunca se va a decir en qué capítulo, en qué parte del libro, sino que se cita al autor solamente. Pero con relación al Salmo segundo se le menciona así de esa forma. Entonces ahí también se reconoce que hay un orden que ya era conocido en el tiempo del Señor Jesucristo. Este libro también es extremadamente interesante porque este libro está escrito desde la perspectiva del mediador. ¿A qué me refiero con esto? El Salmo, por ser un libro inspirado por Dios, nos va a hablar de las palabras de Dios para su pueblo. Todo libro inspirado por Dios es precisamente Dios hablando a su pueblo. Pero el libro de los Salmos tiene una característica especial en que él también nos habla del pueblo hablando hacia Dios. El rey en representación del pueblo hablando hacia Dios. Entonces podemos decir, este es un libro que baja y que sube.
Es de Dios al hombre, pero también del hombre a Dios. Son las palabras inspiradas por Dios y son las palabras del pueblo adorando a Dios. Y esta es precisamente la tarea del mediador, el que se pone entre Dios y el hombre e intercede por el pueblo. Entonces, tiene la perspectiva del el mediador y también nos va a hablar acerca del mediador, como el Señor Jesús nos dijo, los salmos hablan acerca de él. Eh, Algunos hechos interesantes de este libro. Encontramos, por ejemplo, un salmo que está repetido. El Salmo 14 y el Salmo 43 son exactamente iguales. Eh, el Salmo 119 es el capítulo más largo en la Escritura. Eh, y también está escrito de forma de un acróstico. No es el único salmo que está escrito de esa forma, pero podemos decir que es el más perfecto acróstico que encontramos porque están todas las letras del alfabeto hebreo. Eh, Está dividido o cada letra tiene 8 versos, cada uno de ellos comenzando con la letra del hebreo o la letra hebrea que él representa. Y en este capítulo solamente encontramos 3 versículos que no hacen una referencia específica a la ley o a la palabra de Dios. El Salmo 117 es el capítulo más corto en toda la escritura. Hablando un poco acerca de la división natural del libro de los Salmos, que de esto vamos a hablar también la próxima semana. Nosotros podemos decir que el libro de los Salmos está dividido en 5 pequeños libros. El Salmo 1 hasta el 41 son el primer libro, y estos salmos nos van a hablar acerca de David. De hecho, aquí encontramos donde hay más salmos que llevan o que reconocen a David como su autor. Nos van a hablar acerca de él, su vida y su fe. Es interesante que esta descripción, dijimos, el libro de los Salmos está dividido en 5 libros y cada uno de estos 5 libros termina con una doxología, termina glorificando a Dios. Por ejemplo, el Salmo 41 termina diciendo, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. El segundo libro lo encontramos del 42 hasta el 72. En este segundo libro encontramos una gran cantidad de libros escritos por los hijos de Corá, o perdón, de Coré, y estos hay un énfasis acá en aspectos históricos, en hechos históricos. El Salmo 72 termina diciendo, bendito Jehová, Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Entonces ahí nosotros encontramos claramente que hay una finalización de este segundo libro, del libro de los Salmos. El tercer libro va del 73 al 89. Aquí encontramos varios salmos de Asaf. Estos salmos están prescritos principalmente para la adoración
y ellos también van a estar basados en hechos históricos. También termina este libro diciendo: bendito sea Jehová para siempre, amén y amén. El cuarto libro va del Salmo 90 hasta el 106. Y aquí nosotros encontramos un sentimiento en historia antes de la cautividad. Pero mirando a la cautividad que ya se esperaba y que había sido prometida. El Salmo 106 termina diciendo: bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo: amén, aleluya. Y finalmente el quinto libro, que va del Salmo 107 hasta el 150, se va a tratar de asuntos principalmente relacionados con la cautividad y con el retorno a Jerusalén. Aquí nosotros encontramos una sección que es conocido como el Jalel, que va del Salmo 113 al 118, que son salmos que eran cantados específicamente en el contexto de la celebración de la Pascua. Salmos que van a hablar acerca de la cautividad en el Éxodo, el libramiento y la salvación que se recibe en Jehová. El Salmo 118, de hecho, va a hablar también acerca de los sufrimientos del Mesías. Estos salmos eran cantados siempre en la Pascua. Y de hecho, cuando se menciona en los evangelios que el Señor Jesús, el día que instituyó la cena del Señor, que es el día que estaba celebrando la Pascua, en los evangelios se dice que cantó un himno. Eran estos 5 himnos que eran cantados de continuo. Este es el himno que cantó el Señor Jesús el día que Él instituyó la cena del Señor. ¿Cuál es el contexto? Es la Pascua, y la cena del Señor viene a reemplazar como señal del pacto o no como señal del pacto, viene a reemplazar la celebración de la Pascua. Estos salmos, también los salmos del 120 hasta el 134 son conocidos como salmos de peregrinaje, salmo que el pueblo cantaba cuando se dirigía a celebrar las fiestas anualmente a Jerusalén. Cantos graduales tienen el título de muchos de ellos. Aquí gradual significa son salmos de ascenso, cuando el pueblo iba subiendo a Jerusalén para adorar a Dios. Juan Calvino también habla de las particularidades de este salmo, o de este libro, del libro de los salmos, especialmente en cuanto a que el libro de los salmos va a expresar muy bien qué cosas hay en el corazón del hombre, la experiencia del hombre. Y entonces, en el prefacio al comentario a los salmos, él dice: ha sido mi costumbre llamar a este libro, no creo inapropiadamente, una anatomía de todas las partes del alma. Porque no hay ni una emoción que uno haya sentido que no es aquí representado como en un espejo. O mejor dicho, el Espíritu Santo aquí ha traído a la vida todas las aflicciones, las tristezas, los miedos, las dudas, las esperanzas, los cuidados, las perplejidades. En resumen, todas las emociones distractoras con las cuales la mente de los hombres están
de estar agitados. Las otras partes de las Escrituras contienen los mandamientos cuales Dios impuso sobre sus siervos para pronunciarlos a nosotros. Pero aquí los profetas mismos, mirando que ellos son exhibidos a nosotros como hablando a Dios y abriendo todos sus pensamientos y afecciones íntimos o íntimas, llaman, o mejor dicho, trae cada uno de nosotros a la examinación de sí mismo en particular, para que ninguno de las multitudes de los padecimientos a las cuales somos sujetos y de los muchos vicios con las cuales abundan en nosotros puedan mantenerse ocultos. El libro de los Salmos, va a decir Calvino, son muy auténticos en cuanto a lo que reflejan de nosotros. Cuando nosotros tomamos las canciones que canta la iglesia el día de hoy, la iglesia de forma general, parece que la iglesia y que los creyentes están viviendo siempre alegres y siempre con un sentido como de victorioso, o de victoria. Eh, pero nosotros sabemos, y lo experimentamos así, que en nuestra vida también hay desánimo, en nuestra vida también hay dolor, en nuestra vida hay dudas, y que el libro de los Salmos nos va a mostrar esas emociones que forman parte de nuestra vida. Entonces el salmista se presenta auténtico. Y nosotros mismos podemos reflejarnos en el salmista y nosotros mismos podemos decir, yo pensé lo mismo, yo pasé por lo mismo que el salmista. Yo también tuve esos dolores, yo también dudé muchas veces del cuidado de Dios. Y entonces el libro de los salmos, es por eso que el libro de los salmos no es tan querido, es tan apreciado por la iglesia. Cuando la iglesia era perseguida, ella iba cantando el libro de los salmos. Cuando los mártires eran quemados, ellos morían cantando el libro de los salmos. ¿Por qué? Porque los salmos respondían a todas esas experiencias que ellos estaban pasando. Entonces el libro de los salmos refleja muy bien lo que hay en nuestro corazón. Encontramos salmos de arrepentimiento y penitencia, como el Salmo 51, tan famoso. Encontramos tristeza, encontramos tiempos de oscuridad, encontramos también fe, encontramos las oraciones hechas a Dios, encontramos adoración a Dios. Entonces el libro de los Salmos reflejan bien la experiencia del hombre, pero el libro de los Salmos también nos habla muy bien acerca de lo que es Dios. O sea, nosotros podemos conocer acerca de Dios, podemos conocer la eternidad, por ejemplo, de Dios en el Salmo 90. Podemos conocer sus perfecciones en el Salmo 139, su soberanía en varios salmos, muchos salmos, su perfecta moral, el cuidado, su providencia, su gracia. Son cosas que están ahí en el libro de los salmos. Pero los salmos también nos van a hablar acerca de Cristo. Aunque el nombre Jesús no aparece así en el libro de los salmos, el nombre Jesús significa Señor. Y así Él es tratado en el libro de los salmos, en todo el libro. El libro de los salmos, de los salmos nos va a hablar acerca de Jesús. Nos va a hablar de Él, hacer como rey de todas las naciones en el Salmo 2. Nos va a hablar acerca de Él como el hombre, el Señor de la creación, el Mesías, en el Salmo número 8. Nos va a hablar de Él como el que
resucita de la muerte en el Salmo 16. Nos va a hablar acerca del Mesías que sufre, del Mesías que sufre en la cruz en el Salmo 22. Nos va a hablar acerca del trono eterno del Rey en el Salmo 45. Nos va a hablar acerca del reinado eterno, universal y justo del Rey en el Salmo 72. Nos va a hablar acerca del sacerdote eterno en el Salmo 110, como el que fue rechazado por los constructores, el Salmo 118. Recuerdan que estuvimos hablando acerca de varios de estos salmos cuando hicimos el análisis de cómo los evangelios usan el libro de los salmos. Nos va a hablar acerca de él como aquel que usaría el trono de David de forma eterna, en el Salmo 132. Entonces, en el libro de los Salmos, nosotros encontramos imágenes del Señor Jesucristo que nos permiten adorar al Señor Jesucristo por medio del libro de los Salmos, que nos van a hablar acerca de Él, prefigurándolo, como el Salmo 110, cuando hemos hecho el análisis de ese Salmo, hemos dicho, ese Salmo no se aplica a nadie más que al Señor Jesucristo. No se puede aplicar a David, sino solamente al Señor Jesucristo, porque los Salmos también son profecía. Eh, entonces, en cuanto a doctrina, los Salmos también contienen la médula de la doctrina bíblica. Martín Lutero decía del libro de los Salmos como una Biblia en miniatura. Eh, Podemos hablar acerca de la justificación por la gracia y por la fe solamente, también basado en el libro de los Salmos. Todas las grandes doctrinas de la Biblia las encontramos en el libro de los Salmos. Y finalmente, decir que el libro de los Salmos fue diseñado por Dios para ser un libro de cánticos. Y en ese sentido también él es un libro distinto a todos los otros libros de la Escritura, porque no sabemos, aunque encontramos otros cánticos en la Escritura, no los vemos a ellos como siendo diseñados por Dios para que el pueblo cante esos cánticos. Pero el libro de los Salmos sí está dado ahí para que el pueblo los cante. Y entonces este es un libro distinto. Y nosotros cantamos el libro de los Salmos, pero la Escritura nos dice que debemos cantar el libro de los Salmos con entendimiento. Debemos cantar con entendimiento a Dios. Y es por eso entonces que vamos a realizar este estudio del libro de los Salmos. Yo creo que vamos a estar por lo menos 3 años. Son 150 salmos, ¿cierto? Y algunos bien largos, vamos a tener que dividirlos. Analizando salmo por salmo y buscando principalmente cómo los salmos nos hablan acerca del Señor Jesucristo, para que nosotros podamos adorar al Señor Jesucristo todos los domingos cantando este libro que Él nos regaló con este propósito. La próxima semana vamos a estar hablando acerca de esta división, de la división, y cómo cada una de estas divisiones del libro de los Salmos nos va a hablar específicamente de un tema que nos va luego a ayudar en la interpretación individual de cada uno de los Salmos. Así que el próximo viernes, a la misma hora, no se los pierdan, el mismo canal, el mismo horario. ¿Hay preguntas, hermanos, con relación a esta introducción? ¿No? Vamos a orar entonces para finalizar. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos regalaste, Señor, este libro con cánticos, Señor.
Este libro que el Señor Jesucristo nos dice, habla acerca de Él. La iglesia, Señor, por siempre ha sido edificada y ha encontrado consuelo en este libro. Especialmente, Señor, en los momentos de angustia, este libro ha sido amado, necesitado, Señor, por tu iglesia. Te pedimos, Señor, que por medio de este estudio que estamos comenzando, nosotros amemos también este libro. Que seamos bendecidos, Señor, por el entendimiento de este libro. Ayúdame, Señor, para que yo pueda ser fiel en la exposición de estos tus salmos, que yo pueda mostrar al Señor Jesucristo en los salmos, para que tu iglesia, Señor, para que cada uno de nosotros sea edificado. Ayúdanos, Señor, a adorar al Señor Jesucristo por medio del entendimiento de estas canciones. Ayúdanos, Señor, a glorificarte. Que los salmos nos animen, Señor. Que los salmos nos fortalezcan. Fortalezcan nuestra fe, Señor. Y nos motiven, Señor, como dicen en los propios salmos, para que las naciones te conozcan y te adoren. Ayúdanos, Señor. Gracias por este momento de oración. Gracias, Señor, por este momento de comunión. Y pedimos, Señor, tus cuidados para con nosotros durante esta noche. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿A qué hora va a ser el culto el domingo, pastor?